¿Te imaginas decidir tu futuro profesional en plena adolescencia? Para muchos estudiantes, esto es una realidad cuando tienen que elegir el sistema educativo que van a estudiar. Y esto no termina ahí, pues una vez concluido el bachillerato, viene la elección de carrera. Elegir una licenciatura que no lleve matemáticas o una carrera en donde nada más se lea puede tener consecuencias a largo plazo. ¿Qué significa tener un proyecto de vida en la adolescencia? ¿Qué opciones hay para la inserción laboral de un mundo competitivo? Hoy te presentamos Proyecto de Vida y Educación para los Hijos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte desde aquí, del Foro de Diálogos en Confianza. Mi nombre es Cristina Jauregui y esto es Diálogos en Confianza en Familia. Y vamos a hablar el día de hoy de Proyecto de Vida y Educación para los Hijos. Es un tema muy interesante justamente en este periodo del año, porque es cuando nuestros hijos están terminando el periodo escolar y empiezan a elegir qué es lo que quieren hacer. Eligen muchos qué preparatoria se quieren ir, muchos otros están eligiendo la carrera. Y bueno, es asombroso pensar que muchos de ellos en la adolescencia es cuando eligen lo que quieren hacer para el resto de su vida. Nosotros que somos sus papás de repente nos damos cuenta de lo difícil que es esa elección y lo importante que es, pero ellos se darán cuenta cómo pueden ellos elegir una carrera adecuada para ellos, qué es lo que sucede socialmente, porque sabemos que hay carreras que tienen muchísima demanda y hay otras que no tienen tanta, y de repente nuestros hijos eligen una con mucha demanda. ¿Qué tantas oportunidades podrán tener? De todo esto vamos a platicar el día de hoy. Vamos a tener aquí a los especialistas que van a comentar sobre este tema, pero recuerda que este programa es para ti. ¿Tú cómo lo vives? ¿Tú qué dudas tienes? También el público está hoy aquí acompañándonos para decirnos cuáles son sus dudas y qué es lo que quieren saber sobre este tema. Y bueno, pues para hablar de este tema, hoy tenemos con nosotros a Bárbara Sánchez Armás. Ella es psicoanalista. Bárbara, bienvenida. Qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros Carolina Crowley. Ella es licenciada en Pedagogía, ella es maestra en Educación y doctorante en Ciencias Sociales en Educación. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. También tenemos aquí con nosotros a María del Pilar Romero López. Ella es psicóloga, especialista en orientación educativa y en escuela para padres, de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, con mucho gusto. Verte. También está con nosotros Catalina Delgado. Ella es consultora y coordinadora del proyecto Compara Carreras del Instituto Mexicano para la Competitividad AC, IMCO. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Y bueno, por supuesto le doy los buenos días al público que nos acompaña y por supuesto a Sandra. Sandra, hola, ¿cómo Cristina. estás? Bien, muy bien, buenos días a todos, a todo el público que nos acompaña. Ya estamos listos para recibir todos sus comentarios a través de las redes sociales. Si tiene alguna duda que quiera preguntarle a nuestros especialistas en relación a cómo orientar a nuestros hijos para que elijan carrera, pues aquí es el momento. Y les recuerdo que nos pueden ver en todo el mundo a través de internet en www.canal11live.tv/internacional/. Ahí es el link para que usted nos vea en cualquier lado que se encuentre. Por supuesto, buenos días. Y bueno, fíjense que nosotros como padres tenemos mucha influencia en lo que sucede más adelante con nuestros hijos, por la escuela que elegimos para ellos y todo lo que platicamos en el entorno familiar sobre lo que alguien debe de hacer en el futuro. Nosotros somos los que les enseñamos si hay o no hay un proyecto de vida y cómo plantearlo. Y entonces, bueno, queremos empezar por ahí. Salimos a la calle, les preguntamos a los papás, bueno, ¿tú cómo eliges una escuela para tus hijos? ¿Qué es lo que te fijas? ¿Qué es lo que buscas en una escuela? Acompáñame a ver qué fue lo que ellos nos respondieron, por favor. Uno es el precio, la ubicación, la calidad de estudios que puedan impartir, todas las actividades extracurriculares que puedan darle al niño. Lo primero que tomo en cuenta es el nivel educativo, obviamente, ¿no? Porque todas las escuelas son buenas, pero siempre hay una que es mejor, ¿no? Primero es que el nivel de la escuela
pues sea uno de los mejores, ¿no? Es decir, el prestigio que tienen con las demás, comparándolas con las demás, porque sí hay algunas escuelas que sí, independientemente de que tienen un programa, un plan de trabajo, hay algunas que sí realmente lo cumplen al 100%. El programa de estudios, la seriedad también que del status quo de la plantilla de profesores y claro, algún indicador educativo de la institución. Lo que tomo en cuenta básicamente es que tengas la forma de ver la calidad de la educación y de los servicios que te ofrece el plantel educativo, ¿no? Bueno, yo tomaría en cuenta la educación, principalmente, la docencia que esté capacitada y posteriormente el instituto, el plantel, para que mis hijos desarrollen su educación. Bueno, como nos dimos cuenta, hablan de diferentes factores, ¿no? Algunos dicen que el prestigio, otros dicen que por la ubicación, otros hablan de los indicadores educativos, pero ¿cuál sería, Carolina, la diferencia entre tener vocación para algo y ser habilidoso en ciertas áreas de la escuela? Buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada me gustaría definir como la palabra de vocación, ¿no? La palabra vocación significa tener una inclinación hacia algo que tú decides finalmente. Eso sería tener. Entonces yo creo que de alguna forma todos tenemos vocación. Cuando hablamos de ser habilidoso para algo, yo ahí estaría entendiendo que, bueno, si bien todos nacemos con capacidades, el medio en el que nos desarrollamos es el que permite que desarrollemos ciertas habilidades. Entonces yo puedo nacer con la capacidad de hablar y si estoy en un medio que me invita a hablar frecuentemente, pues desarrollaré la habilidad de ser una persona que pueda presentar discursos, habilidosa para el habla, ¿no? Entonces, finalmente, eso sería, ¿no? La diferencia. Quizás habría que complementar esta parte muy importante. Tal cual dices, estas habilidades, todos somos, como dicen unos autores, portadores de un don, claro, ¿no? El problema, digamos, se conjunta en los jóvenes cuando hablar de vocación intervienen una serie de elementos personales, sociales, emocionales, muy de fondo, ¿no? ¿Qué reparo a través de una carrera? Las vías sociales, económicas, educativas, decían los papás, ¿no? Claro. Entonces, las habilidades es una parte que de hecho podríamos desarrollar siempre en distintas áreas, artísticas, musicales, etcétera. Pero hablar de vocación es un evento que parece como los jóvenes llenan el ovalito, ¿no? De prepa, o como llenar un ovalito, o ¿a cuál te vas? Le preguntan a sus amigos, ¿tú a cuál te vas? ¿No? Claro. O nos preguntan, dígame para qué soy bueno. Sí. O sea, imagínate como casi como de tarot, ¿no? Nos piden los niños esto y no puede ser. Es un evento. ¿Tú cómo lo definirías entonces esto de la vocación? El espacio de vocación me parece que es una conjunción, por supuesto, lo que decíamos, emocional. Desde lo más fondo, de verdad, de la historia del joven, se gesta, hagamos un recuento de nosotros, qué nos llevó a determinar una carrera. Y en verdad, si le pensáramos, le razonáramos, le sintiéramos, hay algo emocional, hay algo subjetivo, le vamos a decir, que efectivamente está presente cuando elegimos algo, el cual ser. Y esta vocación no solo es estudiar, sino la vocación que cada quien desee. Hemos visto los deportistas, este hombre boxeador, ¿no? Muy con tanto éxito, Julio César Chávez, y su hijo, ¿no? En este espacio donde a lo mejor en otros campos, y él decide nuevamente esto, ¿no? Pero entonces esa sería una pregunta interesante, ¿no? O sea, la vocación la vas aprendiendo porque tú nos dices, bueno, es algo que traemos como de muy adentro, es algo que tiene que ver con nuestros sentimientos, que tiene que ver con algo que nos gusta, pero entonces la aprendemos en la escuela, la heredamos de nuestros padres, es algo que es nuestro. ¿Tú cómo lo definirías? Creo que tiene todas estas bases que decíamos. Una es decías muy bien, Carolina, como ese llamado, pero por otro lado se construye. Totalmente. O sea, se construye. O sea, sí lo construye la escuela y lo construye la familia. O sea, por ejemplo, en el caso de Julio César Chávez que nos estás diciendo, bueno, pues si su papá hubiera sido escritor, quién sabe si él hubiera sido boxeador. Y así lo vemos.
¿no? Claro. Juan Villoro, su padre, ¿no? Por supuesto que hay un modelaje social, un modelaje emocional, estructural, digamos, dentro de la sociedad. Por eso nuestra grave problemática, porque estamos observando cómo dentro del espacio estructural social no tenemos todas las oportunidades de que nuestros jóvenes estudien. Claro. Solo el 32% a nivel nacional está en una carrera profesional. 7 de cada 10 jóvenes no están en nivel superior. Sí. O sea, estamos hablando de algo gravísimo. ¿Y qué? ¿No hay vocación o no? No. Hay un espacio estructural, educativo y social que está teniendo graves problemáticas para permitir el acceso de estos preciosos jóvenes en esta edad, ¿no? Bueno, sí. Aquí algo muy importante es precisamente esta cuestión de la vocación, ¿no? Realmente la gente nace con la intención de que le pueden gustar ciertas cosas. El descubrir ese evento, el descubrir la vocación, descubrir hacia dónde te inclinas, esa sería la tarea básicamente formativa en donde padres, escuelas, sociedad tendríamos que intervenir. ¿No? Oigan, pero a ver, ¿cómo podríamos ser nosotros, cómo podríamos entonces elegir una carrera adecuada? Si es tanta la influencia que yo tengo sobre mis hijos y que el entorno tiene, ¿cómo entonces elegir una adecuada y no una que sea lo que a mí me gusta? Exactamente. Yo creo que primero habría que definir que el proceso de elegir vocación empieza desde la infancia, porque muchas veces a los adolescentes se les pide en quinto, sexto de prepa que elijan carrera, que hagan una serie de pruebas vocacionales, y entonces también los papás dicen ya es el momento, cuando en realidad es desde la infancia. Entonces primero habría que entender que el proceso es progresivo, lento, que va a requerir experiencias, que va a requerir a veces equivocaciones, que va a requerir dudar, analizar. Y yo creo que los papás tendrían, y la escuela, ¿no? Pero también los papás, porque si no los papás se lo dejan a la escuela en quinto de prepa. Pero los papás y la familia tendrían, y la escuela tendrían 3 tareas. Yo pienso que una es el autoconocimiento con los niños y luego los adolescentes, que aprendan a reconocer cuáles son sus emociones, porque, por ejemplo, con el ejemplo que tú pones, si para un niño es muy difícil separarse de sus papás desde la infancia, cuando elija carrera, va a elegir pensando qué quieren mis papás. Pues claro. O si es un niño que tiene mucha competitividad con los hermanos, va a elegir, si escojo lo que quieren mis papás, entonces voy a ser el favorito. Entonces, primero también habría que ayudarles en el autoconocimiento, a ver lo de las emociones, para que después puedan diferenciar. En otra parte, yo pensaría que habría que ayudarles a tomar sus propias decisiones en la medida en la que pueden, de acuerdo a la edad, y otra, elaborar sus conflictos. Y los conflictos son cambios, son separaciones, son momentos difíciles en la escuela, para que cuando llegue el momento adolescente ya tengan toda una experiencia previa de pensar, de preguntarse, de ser independientes. Fíjate que esto que nos estás planteando creo que es una propuesta que no comúnmente habíamos escuchado aquí en Diálogos, la verdad, y ya tengo muchos años conduciendo este programa, pero esto de prepararlos para la carrera desde niños, o sea, eso es algo que no habíamos escuchado así, como que sí es cierto, lo dejamos para la etapa de la preparatoria y entonces los dejamos elegir, bueno, pues ya aquí como que qué vas queriendo. Ahora, esto de desde niños, no es mucho más influenciable en un niñito, o sea, no puedo yo ya más orientarlo a toda esta familia somos abogados. Claro, esta familia somos médicos. Somos artistas, y bueno, ¿cuántos somos artistas, no? ¿Cuántos nacen? Es que yo lo he visto cuando voy a ver algunos bebés recién nacidos, de veras, de en serio, los agarran así, ya nació el siguiente abogado de la familia. Y el niño, o sea, tiene una hora de nacido y ya lo sentenciaron al abogado, ¿no? Aquí en el Face nos pregunta precisamente Roxana Rodríguez, bueno, comenta en el sentido de lo importante que es escoger la mejor etapa para tomar la decisión. Dice, me gustaría preguntarles a los especialistas si bioquímicamente hablando en la adolescencia es la mejor etapa de la vida para planear un proyecto de vida. ¡Ay, qué buena pregunta! Ya que en esa etapa tenemos las hormonas en desorden y si es la sociedad la que nos obliga a tomar esas decisiones importantes y con el paso de los años nos damos cuenta y nos convertimos en adultos insatisfechos. Entonces, si lo tomamos en cuenta, como dice Bárbara, pues es otra, no es que lo tomes nada más en la adolescencia la decisión, ¿no? Claro. Sino que va más allá. No sé si quieran complementar y responderle a Roxana. A ver, a Catalina me gustaría escucharla también. Que le responda. Muy bien, pues con respecto a tu pregunta inicial de cómo escoger un proyecto de vida, cómo escoger qué carrera estudiar, hay muchos factores que inciden, todos los que ustedes ya han mencionado. Está la vocación, está esta formación desde la infancia, están tantas variables
que tal vez también haga falta un poco de información objetiva, de información basada en datos duros. Y eso fue lo que empezamos a trabajar un poco en el IMCO, cómo apoyar esa decisión desde el punto de vista de la información estadística con la que disponemos. Entonces, nosotros generamos un portal, se llama comparacarreras.org, en el que analizamos más de 62 carreras y tenemos información sobre cuáles son las perspectivas laborales de los profesionistas de distintas áreas. Porque pues sí, la vocación es importante, el llamado, los gustos, las habilidades, todo eso importa, pero también importa tener una idea de cómo pinta el futuro laboralmente, de cómo se van a ver eso nos las parece condiciones que laborales. Es fundamental, o sea, definitivamente, y creo que es uno de los puntos más importantes de este programa, ¿no? Que de repente solamente nos vamos por el que creemos, socialmente hablando, que nos va a dar más dinero, pero resulta que pues están saturadas esas carreras, eso ya lo veremos un poquito más adelante, pero a mí me gustaría que sí le respondiéramos a esta pregunta, sobre ¿no? O sea, la edad. es cierto la edad, o sea, de repente en la adolescencia, en medio de toda esta confusión crisis física, hormonal, dice crisis Roxana. hormonal, que dice, me encantó la pregunta. A ver, ¿qué vas a hacer por el resto de tu vida? Claro, yo creo que precisa y exactamente es la adolescencia, esta etapa de confrontación con lo histórico. Y puedo alinearme, como bien dices, y soy médico como papá. O en mi adolescencia digo, en la vida quiero ser lo que mi padre fue. Y es precisamente en la adolescencia ese espacio de diferenciación familiar o de la actitud que el chico tome, de la manera en que con responde. esto, ahorita de regreso del corte nos sigues explicando. Nos vamos a un corte, en un momento regresamos. Quédate con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos hablando sobre educación y proyecto de vida con nuestros hijos. Oigan, ¿y qué tan factible es hablar de un proyecto de vida con nuestros hijos? O sea, ¿sí ustedes ven que en las familias mexicanas se utiliza inclusive hasta el término proyecto de vida? Bueno, estábamos comentando que empieza pero hay que ver porque también, por ejemplo, esta idea que dijiste hace ratito de ¿qué vas a estudiar porque es para toda la vida? También es mentira, no es para toda la vida. A lo mejor la carrera va a ser para que tengas ciertas experiencias, conocimientos y que después saltes a otra cosa que puede ser totalmente distinta, pero ahí no te va a dar la carrera todas las certezas y todas las soluciones. Pero fíjate que es cierto, eso nosotros lo sabemos, pero no sé si así educamos a nuestros hijos. La idea es que vas a estudiar en las comidas familiares. En las comidas ya decidiste porque es para siempre y en realidad no. También hay otra cosa que son los modelos de identificación, que es cómo esas familias modelan, porque una cosa es que le digan al hijo, fíjate bien que vas a estudiar porque es para toda la vida, pero a lo mejor ese papá llega a la casa hablando de plan de vida y hay que ver cómo habla el papá del trabajo, ¿no? ¿Cómo llega? Claro. Dice, me encantó el día de hoy mi trabajo, o aprendí esto nuevo, voy a buscar nuevas herramientas, o dice, qué horror, ya me quiero jubilar, estoy agotado, odio a mi jefe. Y en las comidas, desde niño, el niño vive esto, ¿no? Y entonces está escuchando esto y el plan de vida es trabajar, no, quiero un trabajo fácil que me dé mucho dinero y sin jefe. Claro. Entonces son ideas totalmente contradictorias. No, me encantó, sí. Escribe la carta, tal vez en diciembre te llegue ese regalito, pero quién sabe. O sea, un trabajo fácil donde gane mucho y no tenga jefe. Y son valores confusos. Y es cierto, sí es cierto que nosotros modelamos, ¿no? a nuestros hijos y, bueno, inclusive yo estoy segura que ahorita me está viendo una persona que sabe que estoy hablando de ella, donde sí le pasó eso, ¿no? De repente ella escuchaba todo el tiempo en la casa la negativa sobre el trabajo y nunca encontró el placer que puedes encontrar dentro del trabajo y sí es por un modelaje equivocado en la casa, ¿no? Pero ¿ustedes consideran importante plantear un proyecto de vida? Es que de repente esto del proyecto de vida, insisto, es como un término nuevo, es un término diferente y decirles a nuestros hijos, plantéate un proyecto de vida, ¿qué tan viable es? Por supuesto que es importante y yo creo que vamos por buen camino. Los programas en México desde la primaria, pero vamos, básicamente ya en secundaria, ya manejan el término de proyecto de vida, inclusive dentro de los aspectos de la tutoría. Hay un elemento muy importante y esto se lo digo a los papás porque desde el primer año de secundaria sus hijos deben de estar trabajando con esta cuestión del proyecto de vida en donde hacen ejercicios de autoconocimiento, de búsqueda de información, de selección inclusive, proyectan finalmente qué quieren,
qué necesitan para lograr lo que quieren, establecen un plan de trabajo y bueno, esto puede ser una herramienta en donde ustedes como padres de familia escuchen a sus hijos. Yo creo que algo muy importante es que la elección vocacional de una carrera tiene que contemplar al individuo, o sea, es el individuo el que la elige y los que estamos alrededor lo acompañamos en esto. Esto es un elemento muy importante porque parecería ser que la historia nos ha dicho que cuando alguien elige una carrera es por lo que dice mi mamá o por lo que dijo el test que tenía que decir y como que hay una historia en donde el individuo no cuenta, ¿no? Lo que cuenta es lo que dice el test. Pero ¿qué tanto eso es verdad? Por ejemplo, ustedes, ¿qué tanto ven que sí realmente están eligiendo una carrera por ellos mismos o tal vez es influenciado por la familia o por el entorno o porque el dinero? Nuestro análisis se basa más en las condiciones del mercado laboral y cómo están distintas profesiones teniendo desempeños distintos en términos de ingreso, desempleo y demás en el mercado laboral. La parte tan particular del estudiante no la analizamos realmente. Yo creo que completando un poquitito esto, por supuesto que es hablar de un proyecto es un proceso que hacemos todos los días. Claro. Desde lo básico que es planear, ¿no? La planeación es diferente a la proyección. La proyección implica todo un proceso dinámico desde atrás. ¿Por qué es esto que tengo que proyectar? Por ejemplo, nos dicen los jóvenes, terminar con 9, digamos, mi preparatoria para quedarme en medicina, que por cierto pide mínimo 9, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un proceso dinámico que viene desde un lugar que no sabemos por qué necesito esto. Pero se tiene que aprender, digamos, este proceso desde la infancia a proyectar, que significa cómo me veo en esto que quisiera lograr. Pero la clave central en lo que dices, Carolina, es la asunción del presente. Claro. Por raro que parezca, el mejor proyecto pasa por lo que ocurre en él hoy. Claro, entonces, nuestros chicos pueden hacer, de hecho, en el taller que tenemos en la UNAM de Proyectando mi Futuro, hacen, pero mira, unas sábanas preciosas y voy a hacer y voy a lograr. El momento importante es cuando logramos la congruencia entre lo que pienso, lo que escribí, lo que siento de lo que escribí y las acciones. Oye, claro, y en ese proyecto, claro, ¿no ven ustedes de repente como cosas inalcanzables? Sí, por supuesto. Y por eso hay un área donde manejamos posibles obstáculos. Claro. Sin embargo, es una maravilla permitirles a los chicos el planteamiento de los imposibles. Si el hombre no se planteara imposibles, pues no tendríamos todo lo que el hombre ha trabajado, ¿no? Claro. Entonces se vale esta osadía, digamos, pero requiere, tienes razón, aquellos pasos, pero es dinámico completamente. Oye, pero entonces, ¿cuáles serían los criterios que ellos utilizan justo para hacer esa sábana de la que nos estás hablando? ¿Qué criterios los adolescentes utilizan para hacer eso? Claro, son 4 áreas principales que trabajamos: el área personal, el área familiar, escolar y social. En cada una de ellos, en cada una de estas áreas, ellos despliegan, por ejemplo, algo muy importante, los deseos. El deseo es diferente a una meta. Claro. Por eso el deseo tengo que desear. Puedo desear que mi país no tenga 5 millones de analfabetas que tenemos hoy, que la universidad está trabajando en esto, ¿no? En distintas zonas muy, muy difíciles de acceso. Claro. Por ejemplo, puedo desearlo y entonces vendría el establecimiento de metas donde ya se ve, donde ahora sí puedo decir, aterrizo en este punto, quiero lograr esto, pasamos a acciones, ¿no? Aunque parece esto muy, muy sencillo de decirlo, ellos tienen que generar qué acciones, en qué tiempo lo puedo lograr, con qué instrumentos y algo muy importante, con quién tengo que negociar el proyecto. Y tienes razón, el primer punto es negociarlo conmigo. Sí. Y ese es, siempre les decimos, el tirito principal que se echa es con ellos. No, oye, con los padres, y conocer, ¿no? Porque de repente yo he escuchado a muchos que dicen, bueno, quiero ser abogado, pero se están imaginando el abogado de la película, ¿no? Claro. O el médico del programa de televisión. Sí. Entonces digo, no, a ver, ve a los hospitales, ve a los juzgados en México, eso es lo que vas a estar haciendo aquí. No estás viviendo no estás viviendo en la película de Hollywood, ¿no? Sí. Oiga, pero fíjense que salimos a la calle y les preguntamos a los papás en esto del proyecto de vida, ¿no? ¿Cómo ayudas a tu hijo para tener un proyecto de vida? Vamos a ver qué nos dijeron. Acompáñame. El proyecto de vida se va construyendo desde que son pequeños. Si el papá se casó
pequeño, pues tu hijo va a ser igual, ¿no? Entonces, eso lo van viendo ellos, se tiene que construir desde pequeños. El proyecto de vida se va construyendo conforme a la experiencia que va teniendo, ¿no? Que él va viviendo. Entonces, la orientación por parte de la madre sí es muy importante. Y sí se le daría que más que nada sería la comunicación que tuviéramos él conmigo y también con el papá, ¿no? En este caso sería eso. Yo creo que es el reto de todo padre, ¿no? Tratar de entenderlos, cómo nuestros hijos van aprendiendo poco a poco, con mucha paciencia. O sea, ahí también tenemos que ser un poquito de psicólogos, sin serlo en un sentido estricto, y a lo mejor con tu experiencia de vida, ¿no? Lo que has vivido, lo que has experimentado, lo que traes de tus padres, la experiencia que tuviste, tratar de en alguna forma sentar una base en él para que, tú de alguna forma te equivocaste, la regaste, hiciste cosas bien, hiciste cosas mal. Creo que todo eso se lo puedes transmitir tratando de que ellos hagan lo mejor posible. Bueno, qué interesante escuchar a los papás con cada uno de sus argumentos y la forma como se acercan a sus hijos. Sandy, dices que tienes algunos es que acá comentarios hay también otros papás que nos comentan. Mayra nos dice, yo tomé una profesión en base a lo económico y tiempo después pasé por muchas crisis. Les recomiendo a los papás que les digan a sus hijos que hagan y estudien lo que les haga felices, no lo que les deje más dinero. Esto es el comentario de Mayra. Y por otro lado, Sofi en las redes sociales nos dice, a veces es difícil tener un proyecto de vida a cierta edad. Puedes pensar que algo te gusta o que quieres algo, pero cuando te enfrentas al mundo laboral, a lo real que decíamos, conoces mejor el mundo adulto, es cuando te das cuenta que a lo mejor querías otra cosa o que necesitas otra cosa y te ves muy influenciado por los parámetros que marca la sociedad. Cuando ya eres dueño de ti mismo, te das cuenta que no quieres eso que pensabas que querías. O sea que bueno, también se vale cambiar. Claro, eso sería interesante comentarlo, ¿no? Porque de repente parece que sucede así como ustedes estaban comentando. En la familia te dicen qué es lo que vas a elegir para el resto de tu vida. Entonces es toda esta angustia, ¿no? Y en medio de la adolescencia de elegir una carrera que se supone que va a ser para el resto de mi vida. Pero entonces sí se vale cambiar. Sí, por supuesto. De hecho es lo que se planteaba. Sí. Estamos con estos postulados actuales de la complejidad. Todo es complejo para los chicos. Y ni hay carrera para siempre, de verdad. Ni hay certidumbre en las carreras. Estamos educando y si no lo hacemos, nuestros chicos tronarían. Oigan, pero entonces, si ustedes plantean, ¿todas están de acuerdo con que no hay carrera para siempre? Totalmente. Sí, de acuerdo. Y si plantean que no hay carrera para siempre, entonces, ¿cómo educamos ahora a nuestros hijos? Tocaste un punto esencial que es la angustia. Yo creo que sí hay que tomar en cuenta que los hijos van a estar angustiados en el momento de elegir carrera y hay que acompañarlos en eso, pero no para eliminar la angustia, sino para pensar en las angustias y que son miedos a equivocarse, miedo a no tener la verdad o, por ejemplo, dudar. La gente cree que dudar es malo, pero más bien hay que ayudar al adolescente a que dude para romper estos estereotipos, los típicos de si estudias esto te mueres de hambre, si estudias esto otro nunca vas a encontrar trabajo, esta carrera es para mujeres, esta carrera es para hombres, o en una familia donde ninguna mujer ha estudiado, lo que le va a significar ser diferente a su madre, a su abuela y a sus tías. Entonces la familia también tiene que ayudar a dudar y acompañar al adolescente a decir, si dudas, no te angusties, es bueno porque te va a llevar a pensar. ¿Quién dice que te vas a morir de hambre? Y como tú decías, ya fuiste, ya te entrevistaste con el señor del trabajo, ya fuiste al hospital, ya averiguaste los planes de estudio, ya te metiste a internet, para que rompan estos estereotipos. ¿A qué angustia se van a enfrentar después? A que a lo mejor van a tener puntos de diferencia muy fuertes con la familia. Y entonces, ¿cómo le hago para separarme psíquicamente de mi familia y decir, bueno, respeto que ustedes sean una familia de abogados, pero a lo mejor yo quiero estudiar artes plásticas y tendré que aventurarme en eso? A ver, ¿cómo le haces? Esa sería, o sea, dices, ¿cómo le haces para poder separarte de la familia, de una familia que ya te hizo el decreto de tú tienes que ser abogado y tú quieres estudiar artes plásticas? ¿Cómo? Tú tendrías que pensar que del parte de la familia, tolerancia también a la separación, a la diversidad, y como hijo tener que tolerar el dolor de no ser el favorito, de no ser el especial y de que no tienes que hacer una vida para agradar a tus padres y que a lo mejor te vas a equivocar y que vas a tener que esforzarte mucho para empezar desde cero y ganarte una vida. El precio, digamos, por ser auténtico en ese sentido va a implicar un poco a veces o estar solo o dejar de ser ese hijo favorito y aprender a relacionarte con tus padres tolerando esas diferencias, esa separación. Acabas de nombrar cosas que nadie quiere vivir, ¿no? Claro. La verdad, sí, es cierto, es muy y menos un adolescente.
O sea, un adolescente no se va a plantear, bueno, pues voy a elegir esta carrera que me va a alejar de mi familia, que me va a poner solo, que no me va a ayudar a ganar dinero. O sea, eso va a ser lo último que va a elegir. ¿Cómo les ayudamos nosotros? Hay una parte muy importante. Yo creo que tanto la escuela como los padres de familia tendrían que estar muy atentos en esto, que es descubrir el talento de los niños. Es decir, de verdad, tomarlo en serio, tratar de interesarnos en el sujeto, en el niño, preguntarle qué te gusta, cómo te sientes, por qué te gusta. Yo creo que ese elemento de regresar, no tanto yo como padre, sino a mí, veo a mi hijo, oye, qué bueno eres para esto, oye, qué bonito dibujas. Es decir, este descubrimiento de talentos, que es lo que yo le diría al padre de familia, es muy importante porque va a iniciar un proceso en donde el niño se va a sentir seguro, va a tener estos elementos finalmente afectivos y a partir de esto se pueden ir poco a poco llevando o respetando también la individualidad de esa personita y a lo mejor tú eres abogado y al niño también le gusta ser abogado. ¡Qué maravilloso! ¿No? Claro. O a lo mejor no tiene nada que ver. Pero el chiste es acompañar a ese pequeñito en algo muy importante que vendría siendo descubrir qué es lo que le gusta, descubrir quién es, descubrir qué quiere. Yo creo que si lo empezamos a hacer desde el principio, en vez de decirle al niño, yo creo que lo que tú quieres es esto, le preguntas qué quieres. Y en la escuela nunca te dejan elegir nada. No, eso también. En la escuela no te dejan elegir nada y de repente te enfrentas en una vida que todo se basa en que tienes que tomar una elección. Ahorita regresando de este corte vemos cómo le hacemos con eso, ¿no? Okay. Porque, bueno, nos vamos a ir a un corte, pero antes quiero que escuches ahora a los jóvenes. Les preguntamos a ellos, ¿cuál es tu proyecto de vida? A ver qué nos dijeron. Mi proyecto de vida, pues la verdad sí, terminar mis estudios, meterme en la escuela. Bueno, ya a la UNAM o a la UAM no creo porque ya lo hice muchas veces. A lo mejor me voy a meter en una escuela de mercadotecnia o algo así para terminar mis estudios. Y casarme, pues ahorita como que no pienso mucho en eso y pues a lo mejor en un futuro ya muy lejano, a lo mejor no. Pero sí, ahorita mi proyecto de vida es terminar mis estudios. Pues es como a mediano plazo. Lo que quiero es hacer mi maestría, continuar estudiando. Quiero hacer la maestría en Ciencias Bioquímicas y posteriormente formar una familia, casarme y tener hijos y seguir ejerciendo. En sí, la meta principal ahorita es terminar la carrera, enfocarme un poco en buscar trabajo y tomar experiencia y después, no sé, meterme a una maestría o un diplomado para subir de rango o de posición en cualquier puesto de trabajo. Pues primero terminar la carrera bien, tranquila, si se puede después con posgrados y ya más adelante, cuando sea el tiempo, pues ya formar una familia y así. Por ahora sería terminar mi carrera, seguir estudiando la maestría, especialidades. No he pensado en casarme ni en tener hijos o lo que sea, pero pues probablemente llegue con el tiempo. Pues al menos ahorita planeo seguir estudiando, hacer un máster. Y no sé, no tengo planes como de sentar cabeza a casarme o algo así, al menos dentro de 10 años o más. ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso. ¿Y qué creen? Aquí ya estoy con Lidia, que ya me está platicando toda su historia. Así es que ya le voy a dar la palabra. Lidia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida, muy buenos días. Contenta. La verdad es que yo acompañé, tengo 4 hijos, los 4 ya están bien sazonados, ya cuarentones. Los pusiste a marinar y quedaron muy bien. Todo, quedaron muy bien, pero desde muy chicos, desde 4 o 5 años, yo les llevé la mano, los enseñé a escribir, leí los autores sobre pedagogía principalmente y que la educación va acompañada y las tareas sobre todo van de un ejercicio al trabajo. Entonces, eso fue muy padre porque a mí como mamá me ayudó a que yo los pudiera observar, además de meterlos a cursos extracurriculares. Los 2 mayores a los 10 años ya ponían motorcitos a carros que no caminaban y ellos los hacían que caminaran. Mi hija a la edad de 9 años hizo un curso de verano y yo pues todo el tiempo consentía yo y también el padre, afortunadamente, que tuvieran esa apertura.
La otra más chica siempre fue mucho más callada, pero siempre dijo que quería ser bióloga marina. ¿Y qué profesiones tienen hoy ellos? Actualmente el mayor es asesor internacional, habla 5 idiomas. El otro hijo es, él trabajó en el área donde yo no quería que estuviera, que es el área rural, porque es un poco difícil. Pero como sé que la profesión la hacemos nosotros mismos, la vamos moldeando nosotros mismos, mi hijo es pues maestro en desarrollo rural y tiene una empresa, es un chico muy exitoso. ¿Y por qué no querías tú que estuviera en esa área? Porque su papá y yo estuvimos trabajando en todos los programas sociales. Yo estudié la licenciatura en trabajo social y esta área pues era de hombres, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, y nos veían así como feo, ¿no? ¿Pero por qué no querías que tu hijo hombre estuviera? Porque yo sentía que había sufrido mucha discriminación por parte de los propios compañeros, que pues me dejaban luego al final y todo. ¿Y tenías miedo de que a él le sucediera lo mismo? Tenía sobre todo miedo de que él no tuviera toda la fuerza para enfrentarse a veces a condiciones políticas o sociales que hay en las comunidades rurales. Y ahorita nos dices que él es un hombre muy exitoso. Fíjate cómo de repente los papás hacemos eso. Si está listo, me gustaría ver el testimonio de esta mamá con una hija que más o menos nos está contando la misma situación. Ella tiene una idea y su hija tiene otra. Vamos a ver si coincide con la tuya. Acompáñame a verla. Tengo una hija de 16 años, va a empezar a cursar 5º grado de preparatoria y está en el inter de justamente de ver qué carrera va a escoger. Me gustaría que estudiara Derecho, porque a mí en un futuro me gustaría que trabajara, no sé, en la Cámara de Diputados o incluso ejerciendo Derecho. Se me hace una carrera muy padre. No sé muy bien lo que quiero estudiar, pero hasta ahora tengo que Relaciones Internacionales, porque he escuchado algo así que es como de viajar mucho, idiomas, conocer, y eso me gusta. Se me hace que la carrera que quiere estudiar mi hija, que es Relaciones Internacionales, es muy buena. Por los idiomas tal vez no es como mi mayor agrado, porque siento que es más difícil, que es muy difícil. Sé que tiene muchas capacidades y que puede lograr mucho, por eso me gustaría que estudiara algo importante, Derecho o incluso lo que ella quiere, que es Relaciones, pero preferiría Derecho. Se me hace muy aburrida. Eso de las leyes y todo ese tipo de cosas no me llaman la atención y siento que si no me va a gustar, pues ¿para qué, no? Me gustaría estudiar en la Universidad de UNAM porque es la mejor de Latinoamérica y pues siento que es la mejor. Se me hace muy buena escuela, se me hace que es muy difícil llegar ahí y tiene las mejores carreras y yo siempre he sido fan de CEU. Sí sentí incertidumbre porque hay muchas carreras y un día puedo pensar que una es la mejor y al otro día puedo pensar que otra pero yo creo que informándome más ya sabré qué es lo mío. Independientemente de que hay mucha orientación vocacional, yo pienso que no la hay la suficiente, porque realmente quienes no saben lo que quieren como ella en este momento, les cuesta demasiado trabajo decidir sobre qué carrera y muchas veces se basan en lo económico y a lo mejor no en sus capacidades, pero siento que sí hace falta un poco de más orientación vocacional hacia los jóvenes. No he pensado mucho sobre mi proyecto de vida. Sé que quiero terminar mi carrera, sé que quiero trabajar, igual puedo estudiar y trabajar, irme construyendo como un camino. Me quiero casar, obviamente, pero todavía falta mucho. Quiero aprovechar mi carrera, si termino estudiando Relaciones Internacionales, viajar, disfrutarla lo más que pueda y ya después dedicarme a lo más personal. Bueno, ¿qué les parece este comentario? ¿Qué opinan de ella? Yo creo que hay un tema importante que son lo que a veces los papás y los hijos se imaginan de las carreras. Ella piensa, ¿no? Relaciones internacionales porque voy a viajar. O la mamá dice Derecho porque es importante. Entonces, son conceptos que tenemos, pero que obedecen quizás a otras motivaciones y a otros deseos. Ahí es donde yo digo, bueno, hay que sentarse a investigar y a dudar y ver que uno puede tener también intereses diferentes. Oye, aquí nos estaban comentando que en Relaciones Internacionales se estudian más leyes que en Derecho. Y también esto de... Claro. Entonces, yo no conozco Relaciones Internacionales, pero no sabes, ¿no? Y es cierto, a veces tenemos... Sí, por favor, te lo sabes. Completamente de acuerdo. Mira, elegir una carrera influye todo lo que hemos hablado, pero también en un medio, los medios de comunicación, lo que significa estas ideas de
de qué es la carrera que vale y cuál no, ¿no? Claro. Entonces sí, es muy importante esta investigación, pero además esto que planteabas hace un momento, ¿cuál es el sentido que guarda para mí esta carrera? Es una exploración que la joven dice, y quizás no ha entrado a este espacio de relaciones internacionales. Suena como voy a viajar, como ella dice, de hecho pero hay eso. una parte que nos liga y guarda un sentido. Como me decía el otro día un comunicólogo, decía, el punto que deseaba yo siempre en la carrera era la búsqueda de la verdad, ¿no? Y esa verdad que cuesta por momentos hasta la vida, ¿no? De periodistas y de comunicólogos. Entonces, encontrar qué sentido guarda, esto es muy importante. No es el sentido de su mamá, es válido, pero la puede acompañar, pero no es lo mismo. Oye, ¿no? Catalina, a mí me gustaría preguntarte justamente en esta línea que tú manejas, o sea, es necesario ver el mercado laboral, ¿no? Definitivamente, y pensando en la posición de la madre y de la hija que veíamos anteriormente, cada una tiene una preconcepción de qué significa derecho y qué significa relaciones internacionales. Pero pues en ese sentido hace falta ver los datos duros y ver realmente a qué terminan dedicándose los abogados y los internacionalistas, ¿no? Sí. Cuando vemos el sector de actividad económica en el que están los abogados, la mayoría sí trabajan para gobierno, pero hay un buen porcentaje que trabaja en la academia. Entonces, estas preconcepciones tienen que ser contrastadas de alguna manera con información dura, con datos duros de cómo y está en el estos mercado. datos duros de los que hablas, aquí en México, ¿ustedes qué han visto que es la carrera que más se pide o cuáles son las carreras que están más saturadas? Pues viendo los datos, lo que tenemos es que 2 de cada 10 profesionistas son contadores o administradores de empresas. Y en tercer lugar tenemos a Derecho. Si sumamos esas 3 áreas de estudio, tenemos casi una tercera parte de todos los profesionistas a nivel nacional. Y curiosamente, cuando vemos también cuáles son las carreras que tienen una mayor matrícula, esas 3 áreas están dentro de las primeras 4, lo que quiere decir que seguimos formando más de lo mismo. Y tenemos otras áreas que tienen salarios muy altos en las que hay muy pocos profesionistas. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo minería y extracción, que son las carreras asociadas a ingeniería de petróleos, ingeniería de minas. Entonces son carreras en las que hay una gran demanda y eso se refleja en el alto salario, pero pues no hay una formación suficiente de profesionistas. Y también preguntan, por ejemplo, Elena de la Torre, ¿qué porcentaje de la población no trabaja en la carrera que estudió? Porque esa es otra cosa, que tú puedes estudiar algo y no necesariamente... Bueno, es lo que nos dijeron, ¿no? O sea, puedes o vas cambiando. Vas cambiando. Puedes ir cambiando, pero también depende de la carrera. O sea, hay carreras que son fungibles, que se pueden acomodar a distintos sectores de la actividad económica. Entonces, no sé, un administrador de empresas posiblemente es algo que se necesite desde la industria manufacturera hasta, no sé, hasta en administración de un hospital. En tantos sectores de la actividad económica puede operar un administrador de empresas que pues no es que se termine dedicando a algo distinto, sino que pues tiene un espectro tal vez un poco más amplio. Pero por ejemplo, Catalina, en esto que nos dijiste, en la carrera que tiene que ver con la extracción en las minas, etcétera, ¿qué estarían haciendo? Porque, por ejemplo, un contador, creo que la mayoría sabemos lo que estaría haciendo, o sea, estaría trabajando con números y libros y ayudando pues, a todo esto que tiene que ver con la contabilidad de las personas, las empresas, etcétera. Una persona que se dedicara a esto, en la práctica, ¿qué estaría haciendo? Yo me imagino, en mi ignorancia, lo digo de antemano, pues tal vez con un casco y picando una mina, seguramente estoy equivocada. ¿Qué estaría haciendo? Porque el público no lo sabe. Minería y extracción comprende las carreras que están asociadas con ingeniería de petróleos, ingeniería de minas, y son carreras que están asociadas al sector energético, al sector petrolero. Tal vez es más la parte de planeación y perforación de pozos, también de minas. O sea, hacer investigación, dónde serían las buenas zonas, cosas así, o sea, dónde se puede, dónde existe, dónde no hay, qué nos conviene. No realmente tendrían que estar picando ahí en una mina. El ingeniero no es el que pica por lo general, pero sí es un trabajo que involucra mucho estar en campo, ¿no? Estar en donde están las zonas de explotación, entonces... ¿Viajarían? Es de viajar, es de estar mucho tiempo afuera. Cuando vemos a los ingenieros de Pemex, muchos de ellos pues viven en donde están las zonas de explotación actualmente, en la costa del Golfo. Oye, ¿qué otras carreras nos podrías decir que tienen esa poca demanda y que sin embargo estarían muy bien remuneradas? Aparte de esta, ¿hay otras que nos podrías nombrar? El top 5 de las carreras que están mejor remuneradas es el número 1, minería y extracción, que tiene el salario promedio más alto. En segundo lugar tenemos a finanzas, banca y seguros.
que todos creo que sabemos a qué se dedica un financiero, también está asociado mucho a los números y pues también es un sector que, o sea, sí hay un sector de finanzas básico, pero pues un financiero en cualquier empresa, independientemente del giro de la empresa, puede ocuparse. En tercer lugar están las profesiones asociadas a salud pública, que no necesariamente es medicina, la salud pública se refiere más como a salud comunitaria y pues a programas de salud en las comunidades, ¿no? En cuarto lugar está servicios de transporte, que son principalmente pilotos. Y en quinto lugar está física, una ciencia aplicada muy puntual, pero pues que hoy día también por las bases que da esta carrera, es una carrera que también se emplea en muchos ámbitos. Y es increíble que las saturadas sean exactamente las mismas de muchos años atrás. Las mismas de muchos años atrás, pero que pues en últimas logran ocuparse en distintos sectores de la actividad y que por eso pues también tienen salarios que están por encima del promedio, no son los más altos, no son los más bajos, pero pues son carreras que siempre siempre logran acomodarse. Pero habría que agregar algo, ¿no? Que es la idea de las carreras que pagan bien, como los papás que piensan, tú decías hace ratito, ahí está el dinero. Y a un joven se le tiene que hacer entender que el dinero está en el trabajo y en el ahorro. Claro. Y que entonces desde un niño que se le enseña que no siempre se va a tener que comprar todo lo que pide, de que cuando se le dé algo tiene que ahorrar, de que para conseguir algo tiene que esforzarse, porque si no está la idea de estudia tal carrera que ahí hay contactos y te van a dar trabajo, o estudia tal porque ahí está la lana, y no, en realidad la lana está donde está el trabajo, ¿no? Oigan, a mí me gustaría también preguntarles esto de ser empleado o autoempleado, ¿no? Que es una cosa bastante diferente y que creo que socialmente tal vez no tenemos como muy claro, pero nos tenemos que preparar para las dos, o sea, para ser empleado me tengo que preparar de alguna manera, para ser autoempleado de otra. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos posturas? Totalmente, yo creo que este es un enfoque que tenemos que tomar en cuenta. O sea, cuando un chico inicia una carrera, si nosotros pensamos que le está iniciando para que cuando termine alguien llegue y lo emplee, creo que se va a topar con muchos obstáculos. Yo creo que se tiene que cambiar esta idea. El chico tiene que estudiar una carrera para ofrecer algo. No solamente, o sea, ya pasamos la época en donde abríamos el periódico y mira, ¿dónde está la carrera que yo estudié? Porque no la encuentro aquí, no hay campo de trabajo. Yo creo que la forma en la que uno asuma su profesión, pensando en lo útil que puede ser para la sociedad, para el mundo, va a cambiar la perspectiva de solamente estudiar para que alguien llegue y me emplee. Yo puedo estudiar para ofrecer algo. Y si tú ofreces algo, entonces, vamos, el campo laboral cada vez, esa idea de que fórmense y los voy a elegir para darles empleo, es realmente una cuestión muy compleja. La concepción diferente sería, más bien, yo me preparo y me preparo mucho o lo suficiente para llegar y decir, yo te ofrezco esto. A ti, empresa, te conviene tenerme. Exactamente. Yo creo que es muy importante, Cristina, digamos, retomando todo esto, que la elección de una profesión, volvemos al punto, es como multifactorial. Y un proceso muy importante es el espacio socioeconómico donde viven nuestros jóvenes, ¿no? Y hay tasas, hay datos. Cualquier carrera a nivel nacional es importante para nuestro país. Total. La pirámide educativa, con este nombre, imagínate, nos nombra que 7 de cada 100 niños que entraron a primaria egresan de nivel licenciatura. Imagínate, por eso decimos... ¿7 de cada 100? 7 de cada 100 niños que entró bajísimo, ¿no? a primaria egresa. Por lo tanto, nuestro país, como estas jóvenes, requerimos todas y cada una de las carreras, o sea, somos un país en carreras incipientes y 2 de posgrado, imagínate. Oye, pero a ver, en esto de las carreras, sí, ¿quieres terminar la idea? La idea es esta, que pensar solamente que la educación y la carrera tiene que ver en el espacio concreto de lo laboral, le dejaríamos muy chato al joven, porque nuestro país requiere eso y más, porque no solo implica que yo tengo un empleo, sino que mi trabajo y lo que yo ofrezco permite un desarrollo nacional. Y a lo mejor ahorita la estructura socioeconómica no nos ha permitido empatar el espacio de productividad con el educativo. Claro. Mientras en la productividad está en el 2% las tasas de productividad, las de egreso educativo están en el 4%. Esto es
se está empleando a la mitad de los jóvenes que egresan. Oigan, y aparte otro punto que me parece que es importantísimo que pongamos sobre la mesa es cómo las carreras técnicas están mal vistas en nuestro país cuando no debería de ser así. Y entonces yo me pregunto, todos estos jóvenes que están saliendo y están buscando entrar a las 4 carreras más importantes, no son las más importantes, me equivoqué, sino las más demandadas, y todos los que quedan fuera, ¿qué pasa con esa población? Vámonos a un corte y en un momento, por favor, nos responden esta duda. Quédate con nosotros. ¿Tú cómo lo vives? Ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y te invito a que mañana no te pierdas el programa. Como siempre, temas muy interesantes, pero mañana vamos a hablar de relajación, meditación y respiración. Se habla mucho de que vivimos en un mundo estresado, que constantemente tenemos preocupaciones. Hemos estado hablando el día de hoy de la preocupación de la vida de nuestros hijos, de la vocación. Bueno, pues, ¿qué técnicas se pueden emplear para disminuir estos niveles de estrés? La meditación sabemos que es una de las mejores herramientas para contactarnos con nuestra esencia, para tener un desarrollo espiritual. Así que no se pierdan mañana el programa Relajación, Meditación y Respiración. Y los invito a que ahora veamos un resumen de lo que nos han dicho nuestros especialistas en el tema del día de hoy y más adelante también vean un sondeo también para comentarlo de regreso. Continuamos. La palabra vocación significa tener una inclinación hacia algo. Las habilidades es una parte que de hecho podríamos desarrollar siempre en distintas áreas. Solo el 32% a nivel nacional está en una carrera profesional. 7 de cada 10 jóvenes no están en nivel superior. El proceso de elegir vocación empieza desde la infancia. Si para un niño es muy difícil separarse de sus papás desde la infancia, cuando elija carrera va a elegir pensando ¿qué quieren mis papás? La vocación es importante, el llamado, los gustos, las habilidades, todo eso importa, pero también importa tener una idea de cómo pinta el futuro laboralmente. ¿Qué vas a estudiar porque es para toda la vida? También es mentira, no es para toda la vida. A lo mejor la carrera va a ser para que tengas ciertas experiencias, conocimientos y que después saltes a otra cosa que puede ser totalmente distinta. La elección vocacional de una carrera tiene que contemplar al individuo, o sea, es el individuo el que la elige. El mejor proyecto pasa por lo que ocurre en él hoy. El momento importante es cuando logramos la congruencia entre lo que pienso, lo que escribí, lo que siento de lo que escribí y las acciones. Pues bueno, yo los orientaría, primeramente que tuvieran bases para que en sí ya lleven a cabo su carrera y posteriormente que ellos elijan. También los tiempos van cambiando, hay cosas muy diferentes y yo creo que sí tienes que tener cuidado también en quizás escoger por el tipo de economía, los giros que va teniendo la economía del país. Hay carreras que a lo mejor te pueden dar una muy buena proyección, que no están saturadas y donde los muchachos pueden desarrollar un potencial muy bueno, a diferencia de las que son las carreras tradicionales donde casi todo el mundo sabe estudiar, ¿no? Yo creo que ahora también hay esa diversidad. Yo soy profesionista, en mi caso lo que hicieron mis padres fue tener un apoyo de una orientación vocacional y que de una manera profesional me indicara el esquema más apropiado de acuerdo a las aptitudes, las habilidades de mis hijos, en este caso mi niña. Pues dándole las herramientas necesarias, porque en la escuela lo van formando, ¿no? Finalmente ellos son los que toman la decisión, los alumnos, mi hijo en este caso, ¿no? Pero sí le daría yo más cosas, apoyándolo y como ya te dije, dándole las herramientas que él necesita. Eso se lo dan en la escuela. Hay días, hasta cursos hay, ¿no? Que la UNAM, el Poli te da cursos para que los adolescentes o los jóvenes tomen la mejor opción, ¿no? Que quieren ser. Bueno, pues es interesante escuchar a los papás de cómo orientan a los hijos, ¿no? Pero a mí me gustaría que retomáramos esto que quedó pendiente en el bloque anterior sobre lo de las carreras técnicas. Nos están preguntando mucho, bueno, ¿qué pasa con esta situación de las carreras técnicas que no está tan bien vista? Por ejemplo, ustedes, Catalina, ven
que hay personas que sí quieren ingresar a estas carreras técnicas? Nuestro análisis no solamente se centra en las carreras profesionales, pero lo que sí hemos notado es que hay mucha demanda por profesionistas técnicos y no se está generando precisamente porque también existe un estigma respecto a estas carreras versus las profesionales. ¿Cuáles son las que ustedes han escuchado que hay mucha demanda de las técnicas? Sabemos que hay demanda en minería en el sector de minería y extracción, y también hay muchas carreras técnicas asociadas a este sector para las actividades de las que hablábamos anteriormente. También en la industria manufacturera, que pues es uno de los principales sectores de la actividad económica mexicana, se genera muchísima demanda para este tipo de carreras, en el sector automotriz particularmente. Pero pues de alguna manera existe como un prejuicio negativo hacia las carreras técnicas, se consideran como inferiores versus las profesionales, pero en muchas ocasiones pueden llegar a generar salarios que son más altos que los de un profesionista. Es que fíjate, hasta la palabra, ¿no? Parece, o sea, técnicas y profesionales. Entonces, ¿los técnicos no son profesionales? Pues sí, ¿no? Son profesionales en otra área. Es otro tipo de formación, es una formación que dura... Terminal, generalmente, o bivalente. Terminal, sí, dura un periodo de tiempo más corto que una carrera profesional. La formación quizás no es tan teórica y académica, pero sí son herramientas que se requieren en la actividad económica. Es más práctica. Es mucho más práctica. Pero fíjate que, perdón, no me quisiera anotar, claro. O sea, toquemos esta sensibilidad de quienes llaman, que me parece muy importante oírlos. Por supuesto que vivimos, sobre todo a nivel del bachillerato, en espacios de desigualdad social. Y la educación es una reproductora exactita de esa desigualdad. Entonces, cuando se habla de las carreras técnicas, desafortunadamente se vive como bueno, ni modo una carrera técnica, cuando en realidad pudiera ser explotado de una manera maravillosa. Pero sí está habiendo algunas problemáticas, porque por ejemplo el Comipems, que hace todas las escuelas, todo este espacio del bachillerato, solamente como que redistribuye el espacio de la matrícula, y entonces si eres muy bueno de secundaria, te toca la UNAM, el Policlásico, ¿no? Pero si no, entonces se ve como medio... segregado el que toma una carrera como en nuestras instituciones CETIS, CEBETIS, CONALEP, cuando en realidad debería ser un espacio de producción, pero no se invierte, y ahí sí tenemos que aceptar, este espacio económico educativo para mejorar nuestras escuelas. Desafortunadamente, en esos exámenes como en enlace, que bueno, tiene sus bemoles, las áreas académicas de bachillerato, de las áreas técnicas, llegan a tener hasta el 70% de nuestros jóvenes con problemas de insuficiencia en lectoescritura, en matemáticas. Entonces, el punto no, digamos, es estamos implicados. El sistema requiere tomar esa área preciosa, porque entonces se ve como segregación. Pues ni modo, te toca este. Y es un poco a nivel personal cómo le damos valor. Yo les estaba comentando en el corte que una amiga mía ahora es ebanista, ¿no? Y ella así se nombra a ella misma y hace unos muebles ella con sus manos preciosos de madera. Y bueno, en el ambiente en el que se mueve todo el mundo la respeta y con mucho gusto le pides un mueble, pero ella se dice ebanista, ¿no? Y entonces ella le da dignidad a su profesión, que también tiene que ver con cómo nosotros nos paramos frente a lo que hacemos. Y ese es un reto. El chico del área técnica, perdón, pero es cierto, va contracorriente. Contracorriente educativa, contracorriente si se cubre la matrícula de maestros, que a veces no, y se van al primer semestre. Entonces sí es cierto, es un reto como otros, pero es verdad, tenemos que trabajar desde nosotros y ellos a que esto se logre, porque por supuesto que es un espacio recuperable, ¿no? Claro. Y también nos están preguntando, ¿qué pueden decir los especialistas de las escuelas patito, lo pone entre comillas, que abundan en el país? Ya que mi hijo asiste a una escuela de este tipo, en la carrera de turismo, y es la única opción en la que ha tomado interés. Él disfruta mucho de las materias que le imparten y está muy entusiasmado. ¿Qué tan exitoso será en un futuro, ya que él va a salir de esta escuela patito como la sociedad la ve? Porque probablemente salga, si el muchacho es estudioso, pues saldrá bien preparado. Sería interesante que también ella, si nos está escuchando, nos pusiera ahí a qué le llama a ella escuela patito, ¿no? ¿Por qué le llama a ella misma escuela patito? Pero bueno, ¿qué nos pueden decir ustedes de este comentario?
¿Cuáles son las escuelas Patito? Bueno, es que ahí tendríamos que definir qué entiende cada quien por escuela Patito, ¿no? Y ¿Tú hay algunas a las que les llamarías Patito? No, yo creo que aquí la cuestión es qué sucede, si el alumno hace la escuela o la escuela al alumno, ¿no? Estamos en esa disyuntiva. O si la colegiatura define si es Patito o no. O si es Patito o no, o el prestigio. O por quién está acreditada. Yo creo, exactamente. Yo creo Pero que eso ya sería otra cosa, ¿no? Una escuela acreditada, entonces, bueno, estamos hablando de una escuela legal. Una escuela no acreditada, pues igual, pues si no te acredita nadie, pues entonces tal vez a eso le llame Patito. Podríamos llamar ya no solamente una escuela acreditada, ¿no? Sino podemos hablar de una escuela certificada también. Yo creo que el mundo nos lleva cada vez más hacia sistemas de evaluación que puedan poner en evidencia no solamente lo que se dice, sino lo que realmente se hace en un lugar. Entonces, por escuela Patito, pues a lo mejor es la percepción que tiene el padre de familia. A ver, entonces pero podríamos, como para darle una orientación más clara a los que nos están viendo, llamaríamos Patito, que no nos gusta el término y lo que quieras, pero a una escuela que no tuviera un certificado, que no estuviera avalada por alguien, ¿ustedes estarían de acuerdo en llamarla o una escuela que habría que cuestionar? No sé, yo creo que tendríamos que ver, todas las escuelas tienen una incorporación a la SEP, a la UNAM, ¿no? Yo creo que esta es una labor, insistimos, conjunta, de que estos, digamos, áreas de certificación den el ancho. Pero hay algo muy importante, seamos justos, esa es la oportunidad que por momentos se tiene. Y es lo que decías, que no sufra, que tenga la mejor escuela, esa es la que se pudo y tenemos que impulsar, y el chico tendrá un reto. Ir contracorriente y formarse de otra manera. Pero aparte dijo, ella comentó algo muy importante. Ella dijo, él es feliz y le encantan las materias. Y es el área en el que él ha decidido que le gusta. Eso es importante. Oigan, y hablando de gustos y de materias, aquí tengo conmigo a Paola, y Paola tiene una duda justamente que está esperando a ver si ustedes la pueden ayudar a resolver. Paola, bienvenida. Muchas gracias. Pues yo tengo dos carreras en las que se puede decir que ya las elegí, que es turismo y administración de negocios enfocada a la comunicación y el entretenimiento, pero en realidad no sé con cuál de estas dos irme, porque me gustan mucho las dos y las escuelas que las imparten son distintas, pero las dos me gustan demasiado. Entonces, ¿y qué tal si haces las dos? Ándele, ¿qué tal? Esa no se la había planteado, ¿verdad? Sí, entonces, y no sé qué tan asertiva sea la decisión que yo tome respecto a mi carrera ya en un tiempo después, y el campo laboral que tengan las dos, porque igual esto es, bueno, a mí me importa mucho que a lo mejor yo decidí turismo, pero la demanda es muy alta y ya hoy no alcanza. A ver, vamos a ver si Catalina podría ayudarte un poquito, orientarte, a ver, Catalina, ¿le puedes decir La algo? verdad, no tengo claras esas dos carreras como cuál es el desempeño que tienen actualmente en el mercado laboral, pero lo que sí puedes hacer es entrar a nuestra página de internet, que es comparacarreras.org, y ahí puedes buscar las dos carreras que te interesan y compararlas en muchas dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones en las que ustedes las comparan? Supongo que no solamente es económico, ¿no? Principalmente sí son económicas, pero de entrada tenemos indicadores sobre cuántos profesionistas del área que te interesa hay en el mercado laboral. Que eso es importante también. Es importante porque pues es tu competencia futura, ¿no? Oye, de otro lado también tenemos información sobre empleo, qué tasa de desempleo enfrentan, que también es muy importante porque si estudias una carrera que hoy día no está siendo demandada y vas a tener una probabilidad muy alta de quedarte sin un trabajo, pues es algo importante a considerar, ¿no? Además, también tenemos la probabilidad de estar en el sector informal. Esta te habla de un trabajo, de poder acceder a un trabajo de calidad, ¿no? Si estás en la informalidad no vas a tener acceso a prestaciones de ley, no vas a estar amparada por el marco legal. Entonces, estar en un trabajo que esté en el sector formal, pues es algo muy positivo que además va a hacer que tu trabajo sea más productivo para la economía. Y pues adicionalmente también tenemos información sobre salarios, que es la parte que quizás a todos nos interesa más. Claro, por supuesto. Pero aparte el abanico que tú nos acabas de decir es muy amplio y seguramente muchos de esos puntos no los habías pensado, ¿o sí?
No, bueno. No, es que son Ajá. nuevos, ¿no? A mí me gusta esto que nos acaba de decir ella porque sí te hace ver algunas opciones. Imagínate, dices, bueno, yo quiero estudiar, tengo 2 opciones, ¿no? Pero a mí me gusta hotelería, pero resulta pues que es donde tal vez hay más personas desempleadas porque está saturado el mercado, entonces podrías inclinarte por otra que te gusta, no sé, habría que ver, ¿no? Exacto, eso es lo que yo estoy dudando en cuál de las dos irme, porque le digo, en realidad las dos me gustan mucho y con las dos me identifico, pero también una variable que me afecta es que a mí, yo estoy en el poli y yo quiero seguir en el Politécnico, en turismo, pero la otra carrera que me gusta mucho está en la bancaria. Y entonces no sé, hay que hacer, porque en realidad tampoco quiero salirme del Politécnico. Bueno, como te diría Bárbara, qué bueno que duda, ¿no, Bárbara? Yo creo que es excelente tu elección, perdón, por los niveles que alcanza el Instituto Politécnico Nacional en turismo, y tú puedes diversificar después un área de especialidad. Pero que hay un punto muy importante cuando elegimos una carrera: conlleva un logro muy grande y una renuncia. Sí, siempre. Y es como que no queremos renunciar, porque hasta te miras pensando en un futuro, ay, ¿y si hubiera sido mejor la otra? O sea, que de todos modos elegir va a conllevar tu duda. Siempre. Entonces, aceptar esta como renuncia interior, que sí duele un poquito, ¿no? Pero te puedes especializar en eso otro después de turismo. Es excelente turismo en el poli. Claro. Yo ahí estuve un Que tiempo. aparte, bueno, todo en la vida es así. Sí. Todo lo que Sí, hacemos implica implica una una renuncia. renuncia. Hay ¿no? quienes se tienen que ir a vivir a otro lado para estudiar la carrera que quieren y pues Claro. renuncian a su país o a su casa, a su familia. Nos preguntan también si les pueden recomendar libros para apoyarse en el tema de la orientación vocacional. Sí, yo conozco un libro Rapidísimo para que nosotros. escribió Eva Marcushammer, que es una doctora, y lo describió, pero es para los jóvenes, no es para que ellos hagan No es para los ejercicios de papás. autoconocimiento para Muy llegar bueno. a estas partes emocionales, porque un test te mide habilidades y conocimientos, ella tendría que ver cuáles son las habilidades y conocimientos de su área, pero no mide otras características emocionales y personales y de rasgos de personalidad que hay que tomar en cuenta para también ver cómo se acomodan a esas carreras. También en la Universidad Nacional hay un manual que se llama Elección de Carrera Tal Cual, lo pueden ahí adquirir, y además si gustan Lo pueden voy a poner acompañar al curso. en las redes para que nos Sí, por vayamos supuesto. a un corte y aquí lo anotamos. Claro. Como todos los martes, le presentamos las fotografías y los nombres de algunos niños, bueno, algunas personas que han desaparecido desafortunadamente, para que si usted tiene una información, se comunique a los teléfonos que les presentamos y que van a ver en sus pantallas. Ahora vamos a ver a Evelyn Cassandra Cruz Cruz, quien se extravió en explanada del Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl del Estado de México. Ella se perdió desde el 29 de agosto y pues sus familiares están esperando alguna información. Se llama Evelyn Cassandra Cruz Cruz. Le repito, se perdió en explanada del Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México el 29 de agosto. Y bueno, pues cualquier información a los teléfonos, por favor, que aparecen en su pantalla. También le vamos a presentar la fotografía de Grecia Berenice Ortega Caballero, quien se perdió en Cerrada de Armata, Manzana 10, lote 6, en la casa 16, de la colonia Hacienda Las Palmas, municipio de Iztapaluca, en el Estado de México, el pasado 30 de abril. Es Grecia Berenice Ortega Caballero. La fotografía que vamos a ver a continuación es de Catherine Morelos Aquino, quien se perdió en Avenida de los 100 metros, sin número, de la colonia Magdalena de las Salinas, en la delegación Gustavo Amadero, del Distrito Federal. Esto el 14 de marzo del 2014, el pasado 14 de marzo, es Catherine Morelos Aquino. Vamos a continuar con una última fotografía que es de René José Cruz Castillo, quien se extravió en Nahuatlacas número 109, en el lote 8 de la colonia Ajusco, de la delegación Coyoacán. Cualquier información, él se extravió el 25 de abril, hace poco. Si usted tiene alguna información sobre René Josué Cruz Castillo, por favor háganoslo saber
proporcione cualquier dato que pueda llevar a que puedan aparecer estas personas. Los teléfonos ahí los vio usted. Y bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy. Hay muchísima participación del público, hay muchas llamadas, sobre todo opiniones de diferentes padres de familia y de jóvenes. Nos dice Francisco Valencia Díaz, están hablando de la orientación vocacional, pero se olvidan que un individuo tiene diferentes vocaciones o habilidades que puede desarrollar. Tampoco mencionan que hay carreras que dejan más dinero que otras, eso sí ya lo mencionamos, y es un fenómeno que influye en la decisión familiar, lo veíamos en el bloque anterior. Felicitan mucho por el tema de hoy, dice Blanca Rodríguez, ojalá toquen todos los aspectos que la vida nos brinda, ya que es un asunto multidisciplinario que representa una brújula en los seres humanos. Claro que sí, lo hemos tratado de expresar así. También Aide Flores dice, soy vitralista, creo que les falta a los que dan orientación vocacional que se hable de todas las carreras. Mi carrera la imparte Bellas Artes y tuve que buscar durante mucho tiempo algo que me llamara la atención y la orientación que me dieron está enfocada a las carreras que imparte la UNAM, el Instituto Politécnico, la UAM, y se saltan las carreras de Bellas Artes y otras. Creo que deberían ser completamente justos e informar sobre todas ellas. Es una opinión. Abre la posibilidad y abre el abanico de una elección más amplia. Claro, de muchísimo más probabilidades y de encontrar áreas, algo campos, que te gusta. Exactamente. Aquí preguntan qué tan demandada está la carrera de gastronomía porque su hijo quiere estudiarla y bueno, que quiere saber qué tanto le podría o no remunerar a su hijo. Seguro van a empezar a preguntar así, Ya, Catalina. Sí, ¿no? o sea, aparte de que, por supuesto, en pantalla tenemos todos tus datos y van a entrar a la página web. ¿Cómo está gastronomía? La verdad no tengo muy claro el panorama de gastronomía, pero bueno, no está dentro de los 4 más altos. No está ni entre las altas ni las bajas, no es de las que destaca ni por un lado ni por el otro. Ah, perfecto. Oigan, pues aquí tengo a Lupita, que también nos quiere hacer un comentario, tiene una duda para los especialistas. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lupita. Muchas gracias. Yo soy contador público, tengo 2 niños. Mi pregunta es, las mamás que son profesionistas, ¿cuál es el impacto que tienen con sus hijos al no tener el tiempo para ellos y cómo repercute en los adolescentes en la toma de decisiones para su educación? Tiene muy buen impacto, ¿no? Es muy buen impacto para un adolescente ver una mamá trabajadora que no está a su servicio de forma permanente. Y aquí vemos estos temas que a veces tienen los jóvenes y que piensan, si estudio no puedo trabajar, si trabajo no puedo tener familia. Y esas son estereotipos y son mentiras. Para un adolescente que tenga papás trabajadores, que se ganan la vida, que se esfuerzan, que tienen nuevos intereses, que de pronto van a tener conflictos en su trabajo y los resuelven y se enfrentan al conflicto, que se ganan la vida y que tienen sobre todo una pasión por ellos mismos, yo creo que es el mejor ejemplo y regalo que le puede dar un padre a un hijo para el tema de la decisión vocacional. Perfecto. Y esta es una parte, pero hay otra muy importante, porque ahí hay un modelaje y esto es padrísimo, pero cuando los padres no son profesionistas, hay un sueño, que es el que casi todos compartimos, porque nuestros padres hubieron deseado que estudiáramos, como lo hacen muchos padres que no son profesionistas, pero está el sueño, está el deseo. E inclusive está más presión porque tú tienes que estudiar porque yo no. Claro, permitiendo que él tome sus posibilidades, lo que a él le gusta y sus condiciones. Pero digamos, la educación es un derecho universal, o sea, pero también puede pasar la mamá que no estudió y le da coraje y se le pueden mover emociones internas de que una hija, por ejemplo, sí sea profesional y viva el sueño. Eso es interesante porque se empieza a volver compleja la toma de decisiones. Ese programa lo tuvimos la semana pasada, que era envidia entre madre e hija, pero ese es otro tema. Pero sí, a veces sucede una situación así, pero es un muy buen modelaje, como decía Bárbara, ¿no? De repente es un muy buen modelaje y también está toda esta otra parte de yo quiero que mi hijo sea lo que yo no fui. Sí, por supuesto. Y a veces los impulsan en ese sentido, ¿no? Es como instalarte en la rebeldía de se vale, ¿no? De hecho, porque a veces se dice, a veces es al revés, como yo no estudié, pues con que acabe en la prepa. Y yo creo que no va así. Es desde el padre rebelarnos tanto en estas condiciones y dar las condiciones, pues, en el sentido de la rebeldía como de un proceso de transformación y crecimiento. Oigan, ¿no? y bueno, ahorita voy a entrevistar aquí a otros 2 papás que quieran hacer un comentario, pero ¿qué pasa se quedó en el aire la pregunta de qué pasa con todas estas personas, con todos estos jóvenes, pues que no acceden a las carreras que supuestamente son las que más quieren? ¿Qué le pasa con ellos? ¿Qué es lo que ustedes saben que pasa?
¿Alguna de ustedes? Yo creo que a veces el problema es que entonces postergan el problema es que entonces postergan el plan de vida. O sea, también hay que pensar que no toda la gente hizo una licenciatura. Ahora, estamos hablando de las carreras técnicas, que sería muy bueno trabajar en eso para que haya otra gran oferta. Pero aún así, si hay jóvenes que no estudian, también hay otra gama de posibilidades de que puedan trabajar. El tema es qué hace la familia y el joven con eso. Digamos, son hijos que se quedan en casa y los papás los siguen manteniendo, teniéndoles la cama y dejándolos que se despierten a la hora que quieran, o son familias que dicen, bueno, no hiciste esto, vamos a buscar otros espacios en los que te puedas ganar la vida. Y esa sería como la gran diferencia. Esa es la pregunta exacta de Marcela. Nos dice, ¿qué hacemos los papás con los hijos que dejan la escuela? Sí, hay que poner límites, hay que buscarles intereses y actividades, responsabilidades, fechas también de salida de casa. Porque bueno, no necesariamente, como hemos dicho aquí en el transcurso del programa, tienen que estudiar una carrera profesional, pueden encontrar otra área, ¿no? Que eso es importante y ganarse la vida. Oigan, aquí tengo conmigo a Germán. Germán, tú querías hacer un comentario. Sí, un comentario. Te digo porque tengo 2 sobrinos y en nuestra familia pues, todos tenemos el amor al estudio. Y su mamá, pues, parte de su familia le dice, ¿para qué estudias? Trabaja y ya tienes tu ingreso. Y sí me duele porque es digno el trabajo, o sea, ayudante en una tienda, cosas así muy bajas, pero él está feliz porque tiene el ingreso. Entonces yo trato de decir, ¿sabes qué? Estudia esto, lee esto, y no sabes qué, ¿para qué? ¿Para qué te sirven los libros? Le digo, ¿sabes? Yo compro libros y te voy a dejar los libros. No, pues los vendo. Entonces, pues, una frustración a mí me da de que no tengan más ambición que nomás tener un ingreso y trabajar ya. Claro, es que eso tiene que ver con la educación, ¿no? Yo quisiera a ese comentario anotar que la educación es una herramienta fundamental para la movilidad social, y eso lo vemos pues en México y en todos los países del mundo, donde a medida que va subiendo el nivel educativo de la población, las condiciones económicas mejoran. Y también vemos en México que la educación es una muy buena inversión. Ese ingreso que hoy día está percibiendo un chavo que apenas terminó la prepa es un ingreso que puede duplicarse en el momento en el que obtiene un título profesional. Claro. Pero también hay que tener en cuenta que la educación superior no es para todo el mundo, no todo el mundo tiene la vocación, el interés, y pues eso también es válido, ¿no? Y hay otras alternativas como las que discutíamos anteriormente. Están las carreras técnicas, está incluso entrar al mercado laboral y crecer dentro del mercado laboral sin necesidad de tener el título. Oye, fíjate que esto que tú comentas ahorita es algo que sí nos preguntábamos nosotros en la investigación, porque hay personas que su sensación es la contraria. Ellos piensan que el dinero que invirtieron en el estudio no ha sido redituado. O sea, ¿por qué crees que suceda esto? Nosotros hicimos un estudio para estas 62 carreras que les cuento y analizamos la rentabilidad, comparando la inversión en educación superior con otras alternativas de inversión. Es decir, si tú tomas, no sé, 200,000 pesos y se los das a un muchacho y le dices, tienes este dinero, puedes o entrar a la universidad o invertirlo en lo que tú bien quieras. Y la inversión en educación resulta ser una muy buena inversión comparada con los CETES, que son los bonos del gobierno, que es una inversión que tiene muy bajo riesgo y una rentabilidad pues aceptable. La inversión en educación, así sea en una universidad pública o privada, es una mejor inversión. Pero además yo creo que qué difícil para un joven, digamos, esta inversión pensando que es lo único, esa parte económica y laboral. Claro. La inversión es de gran nivel en el desarrollo del sujeto. No solo se instruye, sino se desarrolla. ¿No? Por eso planteamos, un pueblo instruido siempre será un pueblo más desarrollado. ¿En qué área se podría desarrollar una persona que estudia para que quede más claro para el público? A ver, mira, yo creo que, y esto abona un poco a lo procesográfico, la teoría del conocimiento tiene 4 áreas: físico, matemática, las ingenierías, el área biológica, medicina, enfermería, el área social y el área artística y de literaturas, ¿ok? De quienes nos ven. El área principal, que además corresponde con el desarrollo nacional, es el área de servicios. Por eso la mayoría de los jóvenes vienen del área 3, contaduría, administración, informática, pero esto corresponde también a un desarrollo nacional en donde estamos utilizando el recurso que proviene de las escuelas tanto particulares como las gubernamentales. Así es de que
coincide de alguna manera, nuestros chicos no están tan mal cuando dicen, pues creo que administración, contaduría informática, porque en verdad va a ser absorbido. Desafortunadamente nuestras áreas un poco más, con más dificultad, pero no menos importantes, están siendo el área de las humanidades, con la maravilla de este espacio para nuestro país y el desarrollo, las áreas físico-matemáticas, y no porque no sepan que ahí va, ¿no? Que eso es algo muy importante laboralmente, sino porque se conjuga el espacio académico. Y entonces en lo académico los jóvenes, como por la ley del menor esfuerzo, dicen, pónganme donde no haya matemáticas, claro, más o menos, sí. Física para nada. Entonces estamos, como decía Carolina, prefigurando en dónde me vaya bien o mal, digamos, y estamos dejando de ver que me tengo que enfrentar a ello. No queremos enfrentarme como adolescente, como el joven que dice, yo no sé si quiero estudiar o no, y a veces hay un argumento muy rápido que parece que es flojera, desmotivación, y a veces es lo que encubre alguna imposibilidad de estimulación, claro, al joven, de rendimiento académico, y perdón, lo tengo que decir, hasta de alimentación, porque nuestros niños cuando tienen dificultades alimenticias, todo su desempeño es diferente. Entonces, la verdad es que cómo ir más allá de lo que parece objetivo, cómo subsanar esto en los jóvenes y dándole otras herramientas, ¿no? Claro. Cómo acompañarlo, no denostar esto, ¿no? Como claro, descubrir lo que verdaderamente pasa, ¿no? Oigan, aquí tengo a Ara, que también nos quiere hacer un comentario. ¿Cómo estás, Ara? Bienvenida. Muchas gracias. Pues mi preocupación es esa, de que estamos en un mundo sumamente cambiante. Inclusive mi hijo desde chiquito, siempre salíamos y en su mochilita él solito siempre ponía su libro y sus juguetitos y su agua. Él de chiquito decía, yo quiero ser vendedor de pizzas. Después quería ser arqueólogo, médico veterinario. Después quería ser psicólogo. Ahorita quiere ser escritor. Y mi preocupación es esa, de que estamos en este mundo tan cambiante, de que está en segundo de secundaria. Cuando termine la prepa y cuando entre a la universidad, ese campo laboral, ¿cómo va a estar? Mi hijo, ¿cómo se va a desarrollar? Y ahorita con todo lo que estamos escuchando, digo, hijito, vas a tener que estudiar 2 carreras. Sí, pero primero la primera. Sí, primero la primera. Pero esto del cambio, lo que dice del cambio es bien importante, porque también los jóvenes y los profesionistas van pasando por distintas etapas, ¿no? Entonces, somos seres cambiantes, la sociedad va cambiando. Yo no sé ustedes, pero bueno, yo escucho a este niño completa y absolutamente esperable, ¿no? Lo que está haciendo es lo esperable. Ir viendo viendo otra opción, pues tiene la edad para estar para eso, cambiando, claro, ¿no? Algo muy importante es, si quieres ser escritor, y ese es su momento, bueno, el acompañamiento que tiene que tener su hijo, tendría que, bueno, ¿y cómo vas a ser de escritor? O sea, bueno, hay grandes escritores, o sea, Gabo, por ejemplo, ¿no? Uno podría llegar a preguntarle, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Es decir, aquí entra en juego este acompañamiento que se supone que tiene que dar el ejercicio del plan de vida, el plan de carrera. Se vale jugar, se vale planear. La planeación es una orientación, es algo que nos confronta con las ideas que tenemos. A lo mejor en el momento en el que él empiece a realizar este ejercicio, se detiene y dice, yo no había pensado en esto, no es lo que quiero. O a lo mejor resulta ser un extraordinario escritor, el mejor. Es que aparte, ¿sabes? Eso es algo muy importante. ¿Cómo va cambiando, no? Yo tengo también una hija adolescente en este momento y a mí me llama mucho la atención porque como está el boom de todas las sagas de adolescentes, y sí, realmente está el boom y están maravillosas y los adolescentes están leyendo cosas muy interesantes, todos quieren ahora ser escritores, ¿no? O sea, es como, de repente, pues quiero escribir un libro como Divergente, ¿no? Seguro ya te lo leíste, o alguno de estos, todas estas series y sagas maravillosas. ¿Tú qué opinas de todo esto que está diciendo tu mamá? ¿Ahorita quieres ser escritor? Sí, pero estoy más enfocado en libros tradicionales como Gringo Viejo, La Divina Comedia, que... De Dante Alighieri. Sí. O sea, ¿te gustaría ser un escritor como él? Ajá, también me enfoco mucho en la poesía. Oye, ¿y ya estás escribiendo? Sí. A mi secundaria me he metido a un concurso de poesía y he enviado 3 poemas. ¿Y cómo te ha ido? Ahora no sé cómo han sido los resultados, pero... Pero te has animado. Ajá. Me parece muy bien. ¿Escribes diario?
talento? Pues depende. Muy bien. Pues Tengo una llamada lindísima. Bueno, un comentario. Dice aquí una persona en Facebook, mi hija mayor desde los 5 quiere ser médica y ahora a sus 16 siguen lo mismo. Y creo que influyó que estuvo en tratamiento en el Hospital de México. Y mi hija menor quiere ser chef. Desde sus 5 años comenzó con unos hot cakes, ahora tiene 14 y ya prepara lasaña. Como padres es importante apoyarlos a que siempre se sientan que pueden lograr lo que se proponen, porque a pesar de llevar otras actividades extracurriculares, siguen enfocadas en su elección. Ay, qué linda llamada y por supuesto que sí. Vámonos un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Que 2 de cada 10 profesionistas son contadores o administradores de empresas. Y tenemos otras áreas que tienen salarios muy altos en las que hay muy pocos profesionistas. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo minería y extracción, que son las carreras asociadas a ingeniería de petróleos, ingeniería de minas. El top 5 de las carreras que están mejor remuneradas es el número 1, minería y extracción. En segundo lugar tenemos a finanzas, banca y seguros. En tercer lugar están las profesiones asociadas a salud pública. Cuarto lugar está servicios de transporte. Y en quinto lugar está física. El chico tiene que estudiar una carrera para ofrecer algo. Es que hay mucha demanda por profesionistas técnicos y no se está generando precisamente porque también existe un estigma respecto a estas carreras versus las profesionales. Si estás en la informalidad no vas a tener acceso a prestaciones de ley, no vas a estar amparada por el marco legal. Estar en un trabajo que esté en el sector formal pues es algo muy positivo que además va a hacer que tu trabajo sea más productivo para la economía. ¿Sabías que de 105 opciones de licenciatura que se ofrecen para estudiar en la UNAM, solo 13 de ellas son las más solicitadas? Esto quiere decir que la oferta para algunas de ellas es constantemente rebasada por la demanda de alumnos que año con año terminan sus estudios de bachillerato. Por ejemplo, de 4.321 aspirantes para estudiar la licenciatura en Derecho, solo ingresaron 92 estudiantes. Para la carrera de Medicina, 10.767 jóvenes fueron rechazados, ya que solo 150 consiguieron aprobar el examen de la Comipems. Tal vez la sobredemanda en estas carreras tenga que ver con lo que socialmente hemos dado por hecho, que los abogados y los médicos, entre otros egresados de carreras de alta demanda, son los profesionistas que más dinero ganan. Pero si observamos bien, y de acuerdo con datos del Observatorio Laboral, hoy sabemos que las carreras relacionadas con la minería y la extracción, finanzas, salud pública, servicios de transporte y física son los que más rentabilidad obtienen de sus estudios. Posiblemente sea hora de replantearnos nuestros proyectos de vida para poder ver opciones menos saturadas y que a largo plazo nos puedan dar más por nuestra inversión en tiempo y dinero. Qué interesante, ¿eh? Sí, muy interesante. Cris, nos están preguntando Carmen Hernández Delgado que si podemos mencionar sobre las carreras que se están cursando en línea. Cada vez hay más, entonces preguntan cómo funcionan y bueno, qué opinión tienen los especialistas sobre esto. Claro, la universidad cuenta con una gran cantidad de carreras en línea, en esta modalidad en línea y a distancia, pues, ¿no? En donde se encuentran carreras muy importantes, sobre todo de las áreas de humanidades, algunas como psicología, todas las áreas de filosofía, literatura, administración, contaduría, inclusive a nivel extranjero, ¿no? Hay unas que puedes hacer a distancia en universidades en otras partes del mundo. Sí, por supuesto, pueden acceder. Si quieren, puedo dar esta página que es www.degoce.unam.mx y ahí van a encontrar toda la gama, tanto de las carreras, las características y los posgrados que también existen. ¿Y qué ventajas tendría estudiar en línea comparado con algo vivencial? Aquí hay un elemento muy importante. Sí. Quien estudia en línea tiene que tener ciertas habilidades o tomar en cuenta que necesita ser autodidacta. Entonces necesita tener ciertas habilidades de organización, de medir sus tiempos, de responsabilidad, de ir cumpliendo con lo que se va pidiendo, porque aquí hay una página en donde tú tienes que ir haciendo unas lecturas, elaborando ciertas cuestiones y se te piden evidencias constantes. Y esas evidencias las tienes que mostrar.
O sea, parecería ser que es muy sencillo, pero no lo es. Claro. Se requiere de un compromiso real y de altos niveles de habilidades para el estudio y para el aprendizaje. Pero eso qué importante que nos los hayas nombrado y aparte eso le da también valor a esas carreras. Totalmente. Que podría ser otra de las grandes opciones que existen cuando no puedes entrar tal vez a una universidad en la que tú quieres estar de manera presencial, ¿no? Por Tal vez puede supuesto. ser una forma, una claro. opción de poder acceder, ¿no? O que la vida no lo permite cuando son madres de familia, Sí, ¿no? hay muchas cosas, Todas las ¿no? carreras tienen un elemento que se llama el foro, en donde hay discusiones, en donde, bueno, se trata más o menos de tener como un poco más de contacto con... Y aparte esa también es una de las opciones que se ha visto ahora como una nueva opción para las personas que se quieren seguir preparando, porque no solamente porque seas madre, tal vez ya estés en la casa con un niño, sino igual y tú ya estás en una profesión, ya estás en un trabajo y te sigues preparando y puede ser en línea y puedes seguir teniendo más cosas que aprender, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Jessica. Jessica. Qué gusto tenerte por aquí, Jessica. Tú nos Gracias. querías platicar de una propuesta justamente para los adolescentes. Exactamente, yo vengo del Instituto Mexicano de Orientación Vocacional. Somos un grupo de psicólogas educativas que ofrecemos este servicio de orientación, darles esta guía o acompañamiento que los jóvenes necesitan para la elección de carrera. Muchas veces, como aquí ustedes lo han comentado a lo largo del programa, hay jóvenes que tienen 2 carreras, 3 carreras, pero no saben cuál es la que le conviene, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, en total, 140 carreras, agruparlas en familias profesionales y así identificar cuál es la familia que le corresponde al joven para que él sepa cuáles son estas opciones de carrera que él tiene. Eso en realidad es y también, tomar en cuenta todos los factores que están interviniendo, el ámbito familiar, la influencia que tienen de los amigos, de los compañeros, y así llevar a cabo un plan de desarrollo vocacional, decirles a los jóvenes cuál es la carrera que te conviene, por qué, y ellos tengan la seguridad que en el momento que ya están en la universidad, decir, estoy estudiando algo que me gusta, que tengo las aptitudes que la carrera me está demandando, y que me está apasionando esta carrera, ¿no? Vaya, hay que tomar en cuenta no nada más para qué soy bueno, sino también que a mí me guste. Entonces, esta es una opción, es una invitación que les estamos dando a todos los jóvenes Y para aparte poder elegir la interesante carrera. esto que tú planteas de separarlo en familias, ¿no? Porque, bueno, hay ¿cuántas carreras dices que ustedes tienen? 140 140. Entonces, imagínate tener entre la opción de 140, si está así amplísimo, ¿no? Y después tener entre 13, que las van agrupando para que entonces sea, bueno, de estas 13 yo ya elegí una familia. Exactamente. Que tienen áreas en común, supongo. Exactamente, sí, porque ¿qué es lo que pasa en la orientación vocacional? Que muchas veces los jóvenes es falta de información, nada más se casan con las carreras que son más comunes, ¿no? Derecho, médico, entonces, al casarnos con estas carreras que son... nosotros mismos estamos haciéndolas que sean más demandadas, entonces no estamos tomando en cuenta todas las demás carreras que justo nos estaban platicando aquí, el área de la agricultura, que a lo mejor dices, es un área que tiene opciones, pero que los jóvenes desconocen, entonces que ellos también tengan esta información. Claro. Vaya, vuelvo a lo mismo, la guía o el acompañamiento que ellos necesitan a lo largo de esta decisión, que es algo que se toma desde chiquitos, ¿no? Y bueno, por supuesto que en pantallas van a estar los datos de este lugar, ya están, de hecho están ahorita ahí, Centro de Educación Educativa de la Dirección General, es ahí, ¿no? No, no, ese no es. Bueno, Instituto Mexicano. No, ese es el de la UNAM, el Instituto Mexicano, lo vamos a poner ahora en un momentito en pantalla, muchísimas gracias. Y bueno, por aquí tengo a una adolescente, Sí. no, ya una... mayor que ya eligió carrera. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso? Bueno, me gustaría contarles mi experiencia personal con referencia al comentario de Bellas Artes que mencionaban hace un momento. Bueno, yo hace poco hice mi examen de admisión hacia el medio superior y hice el examen tanto a Bellas Artes como el del Comipems que normalmente hacemos los chicos de secundaria, ¿no? Para mi buena fortuna me quedé en ambas opciones y me tocó la difícil decisión de elegir entre ambas. Afortunadamente o desafortunadamente me incliné por la que al principio no deseaba, que más bien lo hacía porque mis padres o la sociedad me lo demandaba, pero creo que a pesar de todo eso, pues fue algo que... ¿Ya la estás estudiando? Sí, ya estoy en vocacional. ¿Y cómo te sientes en esta carrera con esta decisión?
Pues me siento bien, sin duda alguna fue una buena decisión, no me arrepiento de nada, pero más adelante quisiera seguir con mi idea del arte. Y sí, como lo mencionaban, es complicado porque no cualquier persona te habla de, oye, vamos a estudiar una carrera de arte, ¿no? O sea, es más, cuando te dan la orientación en la escuela para elegir la carrera, ni siquiera los profesores están tan informados para ayudarte o orientarte en esa decisión. Es como las últimas que se ponen sobre la mesa. Sí, de hecho hasta se sacan de onda y te dicen, ay, arte, o sea, ¿cuándo vas a escuchar a un alumno que te pide que lo ayudes a que lo orientes hacia el arte? De hecho, ¿no? hemos escuchado a papás, en este programa hemos escuchado a papás que dicen, bueno, no, a ver, primero haz una carrera en forma y ya después te dedicas a todas esas otras tonterías, ¿no? Sí, no, pero para mi buena fortuna mis padres siempre me apoyaron, que es algo que sin duda alguna es muy importante para todos los alumnos. Pues me parece muy bien, qué bueno que estás contenta y ojalá también puedas hacer tu carrera de arte más adelante. Gracias. Sandy, tenemos algunas otras. Sí, fíjate que nos están preguntando mucho cómo manejar la frustración de los jóvenes recién egresados, porque varios papás dicen, bueno, mi hijo ya terminó su carrera profesional y sale y le exigen que tenga experiencia para poderle dar un trabajo. Entonces, ¿cómo hablar con ellos de esto para que, bueno, no se desanimen y lo que implica también el proceso de encontrar trabajo después? Y también aparte nos dicen, bueno, una persona nos escribe respecto a que tiene una carga psicológica muy alta por cumplir las expectativas de la familia, de lo que hablábamos, de la profesión familiar. Entonces, bueno, elementos emocionales ya también nos preguntan, más allá de los ingresos, hablan de la parte emocional, Bárbara, cómo ¿qué nos manejarla. podrías decir de eso? Bueno, son dos temas, ¿no? De los aspectos emocionales, un poco lo que habíamos hablado, que la persona tendría que también saber que discutir no es malo. A veces en las familias se vive este tema de que discutir sobre diferencias es peligroso y entonces prefieren callar los temas. Y no, habría que aprender que discutir sobre la elección de carrera, sobre la elección de pareja, sobre la elección de trabajo, sobre una decisión de salirse de casa. Todas esas situaciones siempre van a implicar ciertas discusiones y que una discusión sana, aunque se tenga que hacer varias veces y aunque tenga que haber tensión, más bien va a sacar muchos frutos. Y sobre el otro tema de las frustraciones, yo sí pienso que mientras un joven está haciendo la carrera, sí tiene que tener ciertas prácticas. A lo mejor no necesariamente va a trabajar todo el tiempo, pero puede tener desde las prácticas que ya tienen las carreras hasta buscar él voluntariamente en qué otros espacios trabajar, y la experiencia laboral no solamente va a venir de dónde trabajaste, ¿no? Sino qué has hecho antes, en qué otros intereses has estado, o chavos que tienen hobbies y se van a lo mejor de misiones o se van a otro tipo de actividades y ahí ya tienen un buen acervo de experiencias. El tema es, un joven se tiene que esforzar desde antes y durante la carrera y no esperar a que saliendo vaya a trabajar y entonces encontrar y poner en su currículum tal. Es un esfuerzo previo, ¿no? Claro, pero sí es un hecho que hay graves problemáticas para poderse incidir e inclusive se usa ahora lo de becario. O sea, o son becarios en las instituciones o prácticas profesionales mínimo 1 año. Entonces, digamos, con la verdad podemos superar la decepción. Y hay una verdad que los chicos tienen que asumir desde la licenciatura. ¿Cuál es? El campo no está dado. No está dado y hoy más que nunca, por supuesto que es difícil. Sin embargo, van a ocurrir unos 2, 3 añitos en donde va a poder él adaptarse. Entonces, ¿cómo? Aceptando esa emoción que es de lo que estamos hablando. Esa emoción de dolor que vas en tu ruta y sales y lo deseas, ya quiero un empleo, etcétera, y no se puede. Pero ese dolor es un proceso, es un reto y es algo que nos toca vivir. A ver, pero en este caso en particular que ustedes están planteando, hay como 2 posturas a veces en las familias. Hay una familia que sí empuja desde la carrera a sus hijos a tratar de buscar un empleo en el área en la que están estudiando, como para irse fogueando en esa área. Y hay otro grupo de papás que dicen, no, yo no quiero que te distraigas porque de repente ganar dinero puede ser mucho más atractivo y me vas a distraer. ¿Cuál de las 2 posturas te parece a ti que es la correcta? Me parece que las 2 son muy importantes de acuerdo a la carrera. Mira, un médico, un ingeniero, un topógrafo no va a poder estudiar y trabajar. Lo pueden hacer, pero le va a sufrir tremendo. Inclusive los otros chicos que planteabas, el abogado, el contador, el informático, hasta se recomienda que empiecen prácticas desde 5º o 6º semestre. Entonces, ambas, y depende de chicos que en 6º en contaduría
toman contaduría porque es una base económica para pagar sus estudios. Entonces depende de la condición, pero sí hay carreras que inclusive se les pone en la guía de carreras de la UNAM, no es posible trabajar. No vas a poder ir a hacer prácticas. Ese es un punto importante para la elección también. Por supuesto. Porque si es alguien que, por ejemplo, tiene que trabajar para poder pagarse una carrera, pues tendría que ver esa situación también, ¿no? O buscar, resolver. El punto es ayudarle a abrir puertas, y una de ellas son las becas. Afortunadamente estas becas de Pronaves, que también se dan aquí en Degose, o de CONACYT. De CONACYT, los chicos pueden buscarlas. No es tanto, pero se ha observado, al menos en estadísticas este año, más de 120,000 niños de licenciatura que tuvieron beca pudieron continuar por lo que le dan, por ejemplo, Pronaves, mil y cachito a estos jóvenes. Entonces, sí vivimos en un país con crisis que estas carreras permiten ese apoyito económico de verdad, aunque sea para su alimento, su transporte, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la tolerancia y la recepción de la emoción, por dura que sea, porque no nada más la pasan ellos, la pasa la familia, ¿no? Cuando tú estás hablando esto de los padres, por cierto, si puedo hacer este comercial, el 17, el sábado, empezamos Escuela para Padres en la UNAM. Una cordial invitación, porque esta angustia de los padres acompaña al joven. Claro. Y entonces, ¿cómo distinguir lo que pasa en la familia y cómo acompañarlo, ¿no? ¿Qué le pasa? Y sobre todo una de las cosas que creo que es importante saber acompañar es cuando justamente no entran a la carrera que ellos eligieron, ¿no? O sea, qué hacer, cómo darles la orientación, ¿no? ¿Qué podemos hacer tener en que ese esperar, caso? tener que ayudarlos también a que sigan buscando, a que no se desanimen. Aquí hay algo muy importante, porque cada vez la situación se presenta más complicada. Entonces, cada vez se requiere de prever cosas, ¿no? Entonces, si bien antes no nos importaba hacer nuestro plan de vida y el adolescente vivía el aquí y el ahora, hoy de repente te detienes, e inclusive ya en los mapas curriculares, en las escuelas, esta preocupación es real. Papás, escuelas, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a planear, a prever, que se van a enfrentar a una situación que no se sabe si les va a responder lo que quieren o no. Claro. Entonces, claro, es muy importante. Eso es muy fuerte, Sí, muy no fuerte. quiero decir que tienes toda la razón, porque no se vale socialmente depositar en el joven que tuvo, suponte, 100 puntos en el examen de la UNAM para medicina y lo mínimo que te pide son 106, y decir, es que ya ves, no estudiaste, cuando 100 puntos es una maravilla para un joven. Bueno, y aparte no sabemos, por lo que ustedes nos han dicho en el transcurso de este programa, que bueno, no necesariamente no entres porque no pasaste. Claro. No entres porque no hay lugar también. Por sus ¿no? números que presentaban ahorita, eran como 10,000 personas que se presentan a quedan medicina. 150. 10,000 personas y pasan 100. Entonces, Claro, bueno, sí. hay que atender eso. Y bueno, ya estamos al final del programa. Muchísimas gracias a las 4 por haber estado aquí. Sandra, por supuesto, a ustedes, al público que siempre está aquí. Gracias a ti, que siempre estás aquí todos los martes y bueno, toda la semana con nosotros en Diálogos. Y bueno, te recuerdo que la próxima semana el tema que vamos a tener, que es también un tema muy interesante, tengo un adolescente violento en casa. ¿Qué podemos hacer con estos niños? Y búscame en las redes sociales como Cristina Jauregui y seguimos platicando en la semana. Hasta luego. Muchas gracias.